Bienvenido, bienvenida al canal de Xavier, un canal en el que hablamos de todo un poco, hoy con directo español. No es lo más frecuente en mi canal, pero de vez en cuando y cuando considero que hay algo noticiable o algo interesante, creo que vale la pena hacerlo. Y hoy quiero que hablemos de la pugna que hay en el espacio a la izquierda del PSOE en España, con dos actores, Sumar y Podemos, que en un espacio de 15 días han celebrado sus respectivas asambleas / congresos. Sumar lo hizo hace 15 días, renovando a sus dos líderes y con un documento que llamaba a la unidad de la izquierda, y Podemos, este fin de semana, ha celebrado su quinta Asamblea Ciudadana Estatal, renovando el liderazgo de Ione Belarra, nombrando a Irene Montero como candidata a la presidencia del gobierno y diciendo que ellos son la izquierda de la izquierda frente a la izquierda riquiña SIC de Sumar, tema del que como gallego hablaré después. Entonces, para analizar lo que ha sido este cónclave y lo que es esta pugna, tenemos aquí al gran Juan Carlos Pérez. Gabón, Juan Carlos. Gabón, boas noites, ou boas tardes, ou bo día, depende el momento y el lugar en el que... yo suelo decir algunos porque siempre hay en algún lugar del mundo algún vasco que se está despertando y está desayunando por ahí. Resulta ciertamente curioso esto de la izquierda, porque el concepto de izquierda, alguna vez lo he comentado, me parece una clasificación obsoleta, porque evidentemente tendríamos que establecer el diálogo al respecto de lo que cada uno piensa que es la izquierda, no históricamente, sino ahora mismo. ¿Qué componentes incluye la izquierda? Sobre todo teniendo en cuenta de que si miramos ampliamente en el marco europeo, pues podríamos ver, por ejemplo, a Olaf Scholz y antes a la primera ministra de Dinamarca, formalmente miembros de un partido socialdemócrata, decir que habría que hacer expulsiones masivas. Y esto a alguien que sea de izquierdas en España se rajará las vestiduras. No, esos son fascistas. A ver, esa gente es miembro de un partido socialdemócrata. Así que si nos seguimos por las etiquetas, son gente de izquierda. Pero ahí entra el juego de... es que no son de verdad de izquierdas. Y ahí entraremos ciertamente en esa pelea entre Sumar y Podemos, que en el fondo tiene ese bagaje de... es que esta gente son de izquierdas porque dicen que son de izquierdas, pero en realidad rascas un poco y... Sí, esto ya es el tema de la autenticidad, ¿no? Sobre el que podríamos decir mucho y que realmente da para muchísimo. Antes de nada, quiero dar una noticia a la gente que nos está viendo, y es que este canal ya tiene a su primer miembro, que por cierto acaba de entrar, que es Joan Jordi Aventín, primer miembro del canal de Xavier, que hola, está aportando 0,99 céntimos al mes, ¿no? Así que se lo agradezco a Joan Jordi. Hoy coincide que ha querido venir, así que bienvenido, además de muchas gracias. Sí, buenas, ¿qué tal? Juan Carlos, ¿no miras el Athletic? Porque... es mi entrada. Sí, lo miro, sí, pero como yo no pago para verlo, bueno, que... Y además quiero aprovechar y comentar que como ya tengo la función de monetización, si hay aquí alguien que me quiera dar un super chat, un super thanks, un sticker o algo similar, que sepa que ahora en el canal de Xavier ya se puede hacer. Y tenemos sorpresa, nos ha aparecido José Luis Uri. Amigos, os he fallado y os pido excusas familiares. Muy hola, José Luis. buenas tardes, Arracha el León y todo esto. Bueno, antes de nada, únicamente saludaros y deciros que os quiero mucho. Vale, José Luis, venga. Hasta luego. Chao. Bueno, José Luis, que ha tenido ahora unos imprevistos, ¿de acuerdo? Antes de nada decir que Joan Jordi Aventín es el capo, el jefe de F98, canal
en el que tanto yo como Juan Carlos somos habituales, ¿no? Entonces, si nos queréis ver más, si no os hartáis de nosotros, vete con 98. Sí, de hecho estará Xavier mañana peleándose con Uriz. Con Uriz. Y que me lo habéis pedido, no lo tenía pensado, pero bueno, ya que me lo pedisteis, pues pensé, mira, pues... Claro. Hombre, yo diría que si alguien se viene a mi canal y se ve todo el contenido, entonces no le preguntaré si se ha hartado o no se ha hartado, sino le daré una medalla. Sí, es lo que te iba a decir, como mínimo un jamón de bellota. Porque si alguien se puede ver todo lo que has hecho tú, vamos, además de mucho tiempo libre, tiene muchas ganas de aprender. Pues os comento, estaba hablando sobre la Asamblea Ciudadana de Podemos de este fin de semana. Estaba hablando Juan Carlos sobre lo que es la autoidentificación con la izquierda y lo que es ser de izquierdas, ¿no? Y lo que vamos a analizar en este directo es la pugna abierta que hay en el espacio a la izquierda del PSOE entre Sumar y entre Podemos, que están peleándose directamente por ocupar ese espacio, ¿no? Entonces, yo antes de compartir algunos vídeos que tengo hoy por aquí, pues, ¿tú qué valoración general harías de la actual situación de pugna que hay entre estas dos formaciones? ¿A John Jordi o a mí? A John Jordi, sí, que Juan Carlos nos ha podido hacer una valoración previa. Ah, de acuerdo. Bien, pues por suerte hoy lo he podido seguir un poco porque he de reconocer que me he quedado en casa. He decidido que era día de casa, de no hacer nada, que no sé, la última vez que pasó esto fue posiblemente hace meses. Y bueno, me pude seguir un poco el tema. Y realmente lo que veo es un Podemos que quiere ser la izquierda dura de España, buscando aliados suramericanos, hablando de una gran cosa muy diferente a lo que es el gobierno, hasta amenazando al gobierno, y un Sumar que, bueno, parece un partido de izquierdas más del sistema, ¿no? Me recuerda un poco, tampoco me quiero enrollar mucho, pero me recuerda un poco al 2014, cuando había una Izquierda Unida o una Iniciativa per Catalunya, que todo el mundo sabía que Iniciativa per Catalunya, por ejemplo, en Cataluña, iba a pactar con el Partido Socialista, y se presentó una alternativa como Podemos, ese 2014, que era que no con el Partido Socialista íbamos a marcar un estilo propio. Pues bien, siento que he vuelto 11 años atrás y que veo una izquierda, rollo Izquierda Unida, sistémica, por decirlo de alguna manera, que pacta con el PSOE y que logra acuerdos y que su estrategia es más avanzar por este tal, y después siento que hay una izquierda que quiere diferenciarse y que quiere ser antisistema y que juega mucho al borde y a la línea de lo que es moral. Al menos esta es mi perspectiva. Tenemos aquí, muchas gracias, John Jordi, una valoración de un amigo, Gustavo Bettler, que comenta: hola, Podemos no es de izquierda, tampoco de derecha, es un grupo financiado por Qatar e Irán. Bueno, lo de Hispan TV y Qatar es que e Irán, es que en su día además se supo, quiero decir, no hay... Hombre, yo le diría a Gustavo que, teniendo en cuenta las veces que ha estado Jordi Évole con el viejito de Uruguay, el señor Pepe Mújica, súbase Gustavo, véngase con nosotros, venga. Claro. Pero una pequeña cosa, Sí, pero el Podemos, el target de Podemos, como vimos muchísimas veces en debates y en tertulias, no deja de ser gente desencantada que se viene y tiene una base muy de la izquierda clásica. María Pensionista, por ejemplo, en Cataluña, que es al menos lo que conozco, eran todos comunistas clásicos de esos del picar piedra. O sea, sí que fue, evidentemente sabemos que presuntamente o posiblemente es financiado por quien es financiado, pero me refería más al target y lo que quiere parecer, que en este caso yo creo que estamos todos de acuerdo que buscan ser una izquierda alternativa a lo que hay ahora. Sí, al grupo. Nacieron siendo eso, y de hecho cuando Pablo Iglesias iba a las tertulias del gato al agua de Intereconomía en 2013, yo me acuerdo, él decía abiertamente que era comunista. Sí. Aparte es que lo decía, ¿no? Que eran tertulias bastante divertidas por los personajes que había, ¿no? Porque ahí te encontrabas, mira, ahí te encontrabas a Pablo Iglesias, a Fernando Paz, a Salvador Sostras, a Jorge Bestringe, llegó a estar Hermann Tertsch. Inda también y Maruenda, ¿no?
tendría que ver, no sé si en aquel momento... Más bien, más que Inda y Maruenda, Mario Conde. No, Mario Conde, bueno, era un fijo. Sí, era un fijo. ¿No? Pero digamos que en ese magma, ¿no? Estaba precisamente Pablo Iglesias. Llegó a tener un debate con Jiménez Los Santos, ¿no? En El gato al agua. Solo uno, porque Jiménez Los Santos no quiso ir a más debates con él. Pero sí que digamos que él decía abiertamente que era comunista. Pero en Podemos ha habido una evolución, ¿no? Podemos empezó siendo el partido horizontal, el partido de la gente, los de arriba y los de abajo. Y bueno, yo quiero compartir este vídeo, ¿no? De la semana pasada, ¿no? Del domingo. Nos pondrás al límite ahora, Xavier. No, al límite no. Es broma. Quiero decir, yo lo que hago es presentar aquí hechos y luego la gente, que yo confío en la madurez, ¿no? De la gente, pues digamos que sabrá, digamos, efectivamente, la gente tiene criterio. Yo confío en el criterio de la gente. Aquí lo tenemos. Compañera, sabes que estoy muy preocupada, que estamos muy preocupadas por esta deriva belicista, por esta deriva absolutamente reaccionaria en la que está metida la Comisión Europea y España haciendo el peor seguidismo a los Estados Unidos de América. Nos preocupa enormemente que en este momento tengamos los peores líderes para poder enfrentarnos a esta situación. Irene, necesitamos que España se vuelva a convertir en una referencia de paz y de diplomacia. Necesitamos que nuestro país vuelva a reequilibrar la balanza en Europa como conseguimos hacer desde el gobierno cuando Podemos estaba en él y como hicimos durante la pandemia, poniendo a la gente a cubierto en la peor crisis económica que habíamos vivido en décadas. Necesitamos valentía para echar a los fondos buitre norteamericanos de este país. Por eso, y a pesar de que pienso que estás haciendo un trabajo imprescindible en el Europarlamento, quiero pedirte que te pongas a liderar ya una candidatura para las elecciones generales, que no sea solo de Podemos, que tienda la mano a la sociedad civil organizada, que le tienda la mano a todas esas personas desencantadas con un gobierno que nos está metiendo en el régimen de guerra y que está apostando por el rearme y que es incapaz de tener la valentía suficiente para echar a los fondos buitre norteamericanos de este país y de pararle los pies a Donald Trump. España necesita izquierda, no Partido Popular. España necesita izquierda y feminismo y avance en derechos. España necesita paz, no pactos con el Partido Popular. Mirad, compañeros y compañeras, son tiempos de excepcionalidad histórica. Lo que se decida en estos meses y en estos años va a decidir nuestro futuro para las próximas décadas. Así que este es un momento para comprometerse, para no mirar para otro lado. Bueno, un ejemplo de democracia interna. Sí, realmente alucinante, porque se puede hablar, creo, de quién es y de dónde ha venido Yone Belarra, de quién es y dónde ha venido Irene Montero, y el lema este de por la paz y en contra de las guerras es coherente. Claro que es coherente. Pero es coherente con el discurso de la pasionaria del año 1940, en donde defendía la invasión de Polonia por parte de la Unión Soviética. Y decía que el gobierno polaco tenía que desaparecer porque era fascista, era todo lo peor, reprimía a las minorías, reprimía a los judíos y por lo tanto era todo lo peor de lo peor, no como los alemanes, que eran seres virginales y simpáticos, casualmente respecto de lo que tenían firmado la Unión Soviética los alemanes el día 23 de agosto de 1939, que casualidad en el Parlamento Europeo se decidió que era el día de la memoria de las víctimas de Stalin y de Hitler, de los dos a la vez, porque son la misma mierda y la misma lacra histórica para Europa. Y es coherente también con Georges Marchais, que en 1940 hizo que el Partido Comunista Francés hiciera colaboracionismo con la invasión de los alemanes contra los franceses, el Partido Comunista Francés, supuestamente patriota, supuestamente defensor de los trabajadores, y luego estuvo en alianza con la Gestapo, estuvo en alianza con los servicios represores, porque era lo que mandaba Moscú.
era lo que mandaba Moscú. Así que ojo, cuidado con estos discursos que son de lo peor y siempre hay detrás no alguna directriz. No estoy diciendo que le esté pagando todavía Irán o que Moscú le esté pagando o que tenga relación con un Maduro, que creo que es difícil que pueda pagar incluso la suscripción a Lola. Así que nos encontramos con una situación, valga la redundancia, en donde es bueno tener memoria. Tener memoria en donde estos, cuando está hablando eso de confrontar con el PP, eso lo hemos visto. Creo que lo hemos visto cuando estaban fuera del Parlamento español y decían las encuestas, estos van a ser los que den el sorpaso, no solamente al PSOE, sino también al PP. Y por eso cuando llegaron las elecciones, después de ese debate del Estado de la Nación, que este debate tiene que ser con Pablo Iglesias, que es el líder de la oposición en España, y no era ni parlamentario, solamente era eurodiputado. Cuando se dieron las primeras elecciones y se vio que Podemos quedaba tercero, dijeron, podemos hacerlo mejor. Y provocaron la repetición de unas elecciones. ¿Para qué? Porque lo importante era lo de ellos. Y cuando salieron del gobierno y se vieron que estaban fuera de todo, ¿qué pidieron? ¿Cambios de la política? No, pidieron un ministerio para Irene Montero. Sí, y antes de que siga John Jordi, tenemos aquí a Muabdib. Bienvenido, Muabdib. También es un habitual, comenta en mi canal. Dice, ¿y qué hicieron cuando estaban en el gobierno? Subió el presupuesto en defensa con ellos en 2006. Bueno, a ver, es verdad que ellos formaban parte del gobierno y que desde que está Pedro Sánchez ha habido un aumento sostenido del gasto militar. Pero es que el gasto militar estaba por debajo del 1%. Pero es cierto que si hubieran hecho lo que hubiera sido coherente, habrían presentado en el Consejo de Ministros o directamente en el Parlamento una instancia para salir de la OTAN, otra instancia para reducir a cero el gasto militar, y no lo hicieron. Así que son muy cobardes cuando tienen que enfrentarse con el poderoso, pero muy duchos cuando están fuera y no tienen poder, para tratar de engañar a sus votantes, y seguramente si vuelven a tener poder volverán a hacer lo mismo. Aquí hay un tema interesante. Podemos se ha vuelto así cuando se ve esto un poco a la desesperada. Vete a saber por qué. Y creo que se entiende con lo que quiero decir. Ahora que no tienen financiación, bueno, ahora en principio les cuesta más mantenerse, que tienen pocos diputados, ahora tienen este discurso tan bueno que gusta tanto a países más al este de Polonia, por decirlo de alguna forma. En todo caso, yo veo coherente que puedan hablar de feminismo, de no porque en el PP. Al final estos son temas que se puede debatir, no son un peligro para la democracia. Yo creo que no me meto, yo a lo mejor pienso que sí, a lo mejor pienso que no, pero es su opinión, su perspectiva, ¿no? A mí lo que me preocupa es que, para empezar, hable de fondos buitre, Estados Unidos, gasto de guerra. Justamente, ¿sabéis? Se ha puesto a hablar del régimen de guerra, se pone a hablar de Estados Unidos el mismo día que ha habido más de 80 muertos y 30 heridos en Sumi por un bombardeo ruso. Habla del régimen de guerra de la OTAN. Es que a mí me parece, no sé, que trata a los ciudadanos como estúpidos, ¿no? Y lo último que tiene que hacer un político es tratar a los ciudadanos como estúpidos. Después los títeres de detrás, bien levantándose. A ver una cosa, o sea, es legítimo no querer depender de Estados Unidos, pero si no quieres depender de Estados Unidos tienes que hacer un gasto militar. Y es legítimo decir que no quieres gasto militar, pero si no tienes gasto militar tienes que depender de alguien. Y entiendo que entre Estados Unidos, Rusia y China, entiendo que a nosotros como Europa preferimos depender de Estados Unidos si no tenemos un ejército con defendernos. Es que además, digo que tratan a la gente como estúpida. ¿Por qué? Porque en el siglo XXI, por mucho que nos guste el rollo woke y nos guste hablar con las ES, que ya os digo, esto se puede hacer, pero cuando ya estamos hablando de cosas serias que nos afectan al futuro de nuestra sociedad o de la propia paz, hay que tener en cuenta que China no le hables de transexuales. A China lo que le da respeto es 6 tanques que le puedan destrozar. Y esto va así, por mucho que no nos guste. O sea, ojalá el mundo sería como el de Podemos, que presenta que la paz... Es decir, la gente que nos pueda ver que es de izquierdas y que piensa que quiere eso, yo también lo quiero. El problema es que no es posible en el mundo que estamos. Seamos realistas. O sea, de verdad, mirad a Xi Jinping. Mirad a Xi Jinping
Y mirad el tío que el otro día lo vi en un vídeo con Pedro Sánchez, es un tío que yo lo veo y digo, hostia, este tío me da respeto. ¿De verdad os pensáis que con el no armas, la paz, los lacitos, esto va a asustar a Xi Jinping? ¿De verdad? Es que para mí este es el problema, y es que tratan a la gente como estúpidos. Ya, aparte de todo lo demás, ¿no? Pero no sé, que se dediquen a hablar de feminismo, que se dediquen a hablar de corrupción. Eso es lo que tendrían que hablar un partido de izquierda, sino de temas que realmente son, no sé, de parecer que la gente sea estúpida. Podemos podría estar muy bien si realmente dijeran, vamos a hablar de feminismo, vamos a centrarnos con este tema. A lo mejor no estaría de acuerdo con ellos, pero hablarían de un tema que estaría muy bien debatirlo, ¿no? Pero yo debo decir una cosa, porque claro, es que Irene Montero es un personaje tan polifacético que hemos podido ver en su acción de gobierno, que claro, es que ya sabemos cómo gestiona. No Sí, es una incógnita. Ha sido ministra de Igualdad casi 4 años y con unos efectos devastadores. Sí, pero puedes gestionar mal, o sea, y esto vale, te pueden echar de tu trabajo si gestionas mal, pero no estás haciendo una política de hablar de la paz cuando realmente estar fuera de Estados Unidos, o sea, fuera de la órbita completamente sin ningún apoyo de Estados Unidos, y no tener tema militar es un problema de seguridad nacional. Si no tenemos ejército, si Europa no tiene ejército y encima Estados Unidos no nos apoya, estamos solos y tenemos a Rusia aquí al lado, a China, hasta otros países que pueden ser más fuertes, hasta el propio Oriente Medio. O sea, mira, si gestiona mal el tema feminista, bueno, es una cosa que nos debatiremos internamente como país, Cataluña, España, Galicia, el que sea, pero claro, es que ya cambiar de la mala gestión o buena gestión a hablar de temas que nos afectan a la seguridad nacional del país con esta forma, que si hay gente que es joven se lo puede llegar a creer, seamos realistas, esto cuaja en mucha gente. Esto cuaja, es peligroso porque precisamente hay mucha gente que evidentemente le importa un pito la política y se piensa la paz, pues yo voto a la gente que dice paz. Es que ya está. Y para mí ese es el peligro. Sí, y es un peligro, y ahí la gente, sé que muchas veces no lo es, pero la gente debería leer más sobre historia y pensar que la paz de los cementerios no es paz. Sí, no es paz. O el hecho de que durante tantos años en Ucrania se haya invertido en educación, en escuelas, que hayan inaugurado, que hayan reconstruido, o en hospitales, que cuando ha llegado la situación actual, y ya va para 3 años y un poquito más, ¿qué han hecho con esas escuelas los rusos? ¿Qué ha hecho Putin con esos hospitales? Y esto llama precisamente porque esos gobiernos ucranianos han hecho lo que Irene Montero quiere, lo que Yone Belarra quiere, con Yanukovych sobre todo, durante sus mandatos, invirtió en desactivar el ejército ucraniano. Y las consecuencias se han visto. Se han visto, sobre todo en 2014, que estaban poco preparados, y luego se compró tiempo. Se compró tiempo con Minsk 1 y 2, que las destruyeron esas esperanzas de paz los rusos y los prorrusos y toda esta... Pero ciertamente sabían que al establecer eso desde Europa llegaría el día en el que... Y en estos 8 años, de 2014 a 2022, se ha comprado ese tiempo para armar a Ucrania de nuevo, para que pudiera enfrentar, como lo hizo en febrero de 2022. Y, por supuesto, por no ir solamente por el tema de Ucrania, continuando con algo que tú puedes entrar, Xavier, no les he visto atacar el militarismo ni de Corea del Norte, ni de Nicaragua, ni de Cuba, ni de Venezuela. Nunca. No, al contrario, si Irene Montero hace menos de 2 meses estuvo visitando al sátrapa de La Habana, a Díaz Canel. Eso sí, quejándose del bloqueo, que no existe, por cierto, del bloqueo imperialista yanqui. No, sí, totalmente. Vamos a ver, es que actúan como unos hipócritas. Sí, y he de reconocer que desde el punto de vista, ¿no? Porque siempre cuento que puedo entenderlos mejor o intentar entenderlos mejor, porque cuando fui joven no estuve nunca en Podemos, pero sí que participé en las mareas pensionistas, conocí muchísima gente de Podemos, también estuve en Iniciativa cuando era muy joven, tenía 17, 18 años, vi cómo eran estas personas. Y por ejemplo, yo os voy a decir una cosa que a lo mejor ahora puede sonar mal, y espero que nadie me escuche mucho, pero hay mucha gente que le da igual la política internacional.
¿En qué quiero decir con eso? Que esto que estamos contando Juan Carlos, por ejemplo, que ha contado Juan Carlos de 1940 del Partido Comunista de Francia, o que cuenta, no sé si Xavier, Juan Carlos también, que habéis dicho lo de Díaz-Canel, lo de Cuba, la situación en Cuba. Después también yo que todo el día hablo de Ucrania. O sea, al final, muchas personas que forman parte de Podemos, que he conocido de Podemos, no les importa. Y no es que no les importe porque no les gusta, sino porque sencillamente es que no tienen ningún interés, ¿no? Y tienen interés, por ejemplo, en temas del salario mínimo, o la gente que es joven tiene interés en el tema universitario, y hay mucha gente que tiene ganas de buscar el sitio crítico, al igual que también hay mucha gente que lo hace con Vox, que también últimamente déjalos ir, ¿no? Pero termino. Lo que quiero decir es que es peligroso este discurso porque se están aprovechando de mucha gente que tienen internamente, que posiblemente alguno vive aún con la Unión Soviética, que otro vive aún, ¿no? Y estos líderes del partido les venden la moto del tema de la paz y tal. Pero a mí me da la sensación de que si hablamos con alguien de Podemos, de esos ideológicos, pero no ideológicos a nivel internacional, sino ideológicos porque los pensionistas tengan pensión, o esta gente que está en Podemos, que es el tema sanitario, a mí me da la sensación de que si hablamos con ellos y les contamos todo esto que estamos contándoles aquí muy argumentadamente, posiblemente le acabaremos convenciendo. Porque la base de Podemos, la militancia de Podemos, creo, gran parte de ella, creo que si supieran lo que pasa en Rusia, no estuvieran haciendo un discurso del militarismo, de la guerra, obviando lo que está haciendo Rusia. Porque mira, Montero puede criticar a Estados Unidos, pero sería bastante coherente que si critica a Estados Unidos, en la misma frase puede criticar a Rusia. Escucha, le catearía mucho hipocresismo al tema, ¿eh? Sería mucho menos hipócrita. El régimen de la guerra de Trump y el régimen de la guerra de Putin. Posiblemente no le criticaríamos tanto. Diríamos, mira, es una perspectiva. Pero es que yo no escucho que digan que Putin es un dictador. No lo dicen. Claro, cuando es un dictador. Claro. Es una persona que está acusada de crímenes de lesa humanidad. Claro, por eso. Claro, si tienes toda la razón. Muabir, que no pongo todos los comentarios porque no puedo, pero me alegra que comenta, la mayoría de la gente no entiende de geopolítica, defienden palestinos sin entender nada de lo que pasa allí. Esa es una asistencia que te dejo a ti, Juan Carlos. Es que a esa gente que habla de Palestina en buena medida no les importa, porque no saben lo que es Palestina, no saben desde cuándo se utiliza el término, no saben qué ciudadanos puedan ser palestinos o no, no les importa que sean controlados por una dictadura teocrática totalitaria en la franja de Gaza, que haya corruptos en la zona de Judea y Samaria. No les importa la realidad, solamente viven una religión. Lo cual es curioso, es una religión en donde los palestinos, sean los que sean, es bueno. Pero no confiesan ese bagaje de 2000 años antisemita, que es lo que nutre. Hace no mucho estaba con Juanjo Arraiz Igor, que tiene un libro, y lo tenía en la biblioteca atrás, que lo ha publicado, de la tradicional amistad. En este caso no está hablando de la tradicional amistad de Reino Unido-Estados Unidos, que está más rota en este momento, que podría poner un símbolo futbolístico, pero me lo voy a ahorrar. La situación está tan complicada en que es complicado el hacer ningún elemento, porque es que la situación en Gaza y Cisjordania amerita una explicación honesta sobre qué es lo que ha pasado ahí, por qué no tienen elecciones desde hace 19 años. Claro, la tradicional amistad es la árabe con España, que la había con Franco, y que era antisemita desde mucho antes de los Reyes Católicos, que es la última Inquisición, la Inquisición española es la última. En siglos XII, XIII, XIV hay progromos en Europa Occidental, siglos XVII, XVIII, XIX hay progromos en Rusia. Las aliyas, precisamente, es importante para entender desde 1880 ya se producen las primeras emigraciones hacia Tierra Santa por parte de judíos que no es que quieran hacer turismo, sino que simplemente están siendo masacrados en un lugar y dicen, para ser yo el siguiente,
pues Dimitri, yo me voy de aquí andando, y acaban llegando andando hasta Tierra Santa, compran a precio de oro las peores tierras, aquellas que tienen piedras, que están en el desierto, y después de unas cuantas alillas acaban convirtiendo eso en un vergel, hasta el punto de que en los años 20 y 30 gente venida incluso desde Afganistán, es decir, musulmanes, hubo migraciones musulmanas en Tierra Santa, acaban poblando ese territorio. Gracias al impulso del sionismo, gracias al impulso económico de los judíos, y la gente se centra en cosas como los protocolos de los sabios de Sion, que es un plagio a los diálogos en el infierno, que va contra Napoleón III, pero ¿qué más da? Todo es bueno para el convento, y siempre está ese antisemitismo que ahora ni siquiera se confiesa, porque es más fácil decir, yo soy pro-palestino. No, usted es antisemita. Está en contra de que los judíos tengan un estado en el que puedan convivir con otros. Porque hay una cosa que es sintomática, y creo que, a pesar de que se pudiera decir un montón de cosas, lo cierro aquí. ¿Por qué no hay cristianos en Gaza? ¿Por qué no hay judíos en Gaza? Porque, evidentemente, pareciera normal que haya árabes en Israel, que haya drusos en Israel, que haya cristianos en Israel. Hay minorías en Israel. Pero, ¿por qué se quiere homogeneizar el hecho de que Gaza y Judea y Samaria, otros conocidos como Cisjordania, no pueda haber judíos que no sean Estado de Israel, que haya colonias de judíos que puedan en algún momento ser parte de un, entre comillas, Estado cisjordano o como sea, y les quieren echar para que sea homogéneamente árabe, homogéneamente palestino ese territorio? Eso no les importa, les da igual, porque tienen un apriorismo tan fuerte, tan arraigado, que cualquier cosa que se salga de ahí no tiene lugar. Bien, interesante. Ahora vamos a pasar a una parte de documentación. Esto lo publicó, como se puede ver, el diario El País ayer. El diario El País para los no españoles o no habitantes del Estado español. Es un medio de comunicación próximo al Partido Socialista, podríamos decir, ¿no? Aunque tiene ahora mismo sus dimes y diretes, ¿no?, con Sánchez, pero bueno, su línea editorial es socialdemócrata. Y bien, comentan, las bases de Podemos ratifican a Belarra con la mitad de participación que hace 4 años y el 90% de apoyos. Para que nos entendamos, fue un congreso búlgaro porque únicamente consiguió los avales la lista de Belarra. ¿De acuerdo? Punto número 1. Punto número 2. Fue una asamblea ciudadana en la que Pablo Iglesias tuvo su protagonismo. Eso sí, es un militante de base, ¿no? Su opinión muchas veces es la que más se escucha, pero es un militante de base. Entonces, cuestiones interesantes que podamos decir. Pues, por ejemplo, aquí se habla de más de 51.000 militantes en la anterior asamblea ciudadana y ahora unos 27.000 militantes que son inscritos, más bien. Este matiz es importante, ¿no? Puesto que el inscrito Podemos llegar a tener más de 500.000, según ellos. Sí, pero conviene recordar un pequeño detalle. En 2014 hay una persona que quería aparecer en la lista de las europeas y tanto a mi mujer como a mí nos pidió que nos inscribiéramos para favorecer su candidatura. Lo que le dijimos, tanto mi mujer como yo somos personas con un carnet político. Somos miembros de un partido y por tanto quedaría un poco raro que nos apuntásemos para cualquier cosa a un partido tercero, con lo cual no sé qué combo estás haciendo, le dijimos, pero digamos que eso puede acabar sumando pues 500.000 o 3 millones de gente que pueda rellenar un cuestionario o favorecer a un colega o a un amigo, pero al final el PP llegó a declarar, antes de que se empezaran a depurar los censos, más de 700.000 militantes. Es decir, aquí más. Pero esto, que lo de los militantes, después quería decir una pequeña cosa de lo que había comentado Moab, pero el tema de los militantes con Podemos, Comuns y toda esta nueva política
fue un desastre. Y lo digo porque con conocimiento de causa, ¿os acordáis el referéndum para echar a Esquerra, creo que a Esquerra o al PSC, no me acuerdo, del Ayuntamiento de Barcelona hace como a lo mejor 8 años? Colau quería quitar al PSC allí, y claro, como todo el mundo se podía inscribir, claro, todos los demás partidos de Cataluña, tengo constancia de que se inscribió gente de Esquerra a votar en esa consulta, se inscribió gente de PSC, o sea, al final, al tema horizontal les fue como las narices. Y eso que comenta Juan Carlos también pasó, tengo constancia y me han dicho, hace muchos años, que ya ha prescrito, ya nadie creo que de esa época está por ahí, pero pasó en Podemos cuando estaban eligiendo líderes de municipal, que después por eso fue un caos, porque claro, evidentemente votaban 300.000 personas y después en las meetings habituales venían 20. Pero claro, el peluquero, el del bar y tal. Y después un pequeño inciso que decía Moab antes de que la gente no entiende de geopolítica. Y es que es cierto, pero no es que nosotros seamos más listos que esa gente que no entiende de geopolítica. Yo creo que no tengo ni puñetera idea de cocinar una baguette o de cocinar pan. Y hay gente que sabe cocinar pan. Y yo no me voy a poner a opinar de cómo hacer un pan o una baguette, que está muy bien. O al menos, si me pongo a opinar, voy con cuidado. Y ese para mí es el problema. O sea, nosotros no es que sepamos más porque tenemos inteligencia, sino porque Xavier, Juan Carlos y yo estamos el 95% del tiempo leyendo Twitter, leyendo noticias, mirando el periódico porque nos gusta, y al final pues sabemos qué pasa en Ucrania, sabemos qué pasa en Cuba, sabemos qué pasa, hasta si me apuras, en las municipales de Finlandia o en las elecciones en Ecuador. Pero claro, en Podemos dice Jon Belarra que vamos a apoyar a Lucía González porque es nuestra amiga y porque tal. Y claro, la gente que tiene cierta confianza al líder dice, bueno, pues vamos también a apoyar a Lucía González. Y no tienen en cuenta que Lucía González es la amiga del Correa, que bueno, que sería un día, que eso ya sería otro debate, ¿no? Pero que sería y posiblemente cualquier persona de Podemos estaría en contra de lo que hizo ese régimen en la anterioridad. Sí, de Lucía solamente hay que decir, oye, que el Correa, que es su amigo, está en el exilio en Bélgica. Así que a partir de ahí investiga. Como alguien que conocemos, pero me refería era el pequeño esto, que sí, que la gente no sabe de política, de geopolítica, pero yo creo que se puede decir, porque al igual que nosotros no sabemos en baguettes, en libros de, yo qué sé, en el espacio exterior, que es muy difícil, o en vacunas. O sea, al final hay que tener cuenta, y el problema es que estos líderes de Podemos se aprovechan de este desconocimiento para manipular a la gente. O no quiero decir manipular, pero para intentar influenciar en la gente que a lo mejor su punto fuerte es defender unas pensiones dignas o defender una igualdad en el tema LGTBI, por ejemplo, y ya ves a un tío que está en Podemos porque le defendía el tema LGTBI apoyando a Hamas o diciendo del mar hasta las montañas, un tío LGTBI, porque claro, como es de Podemos, pues mira, le han metido el rollo de que de Palestina, le han metido el rollo de Ucrania, le han metido el rollo tal, y no, es que en Ucrania son nazis, y esto es una persona trans, como se ha hecho de Podemos, que no le interesaba nada el tema geopolítico, pero por culpa de estas cosas que dice Jon Belarra y tal, pues al final se lo acaban creyendo porque tienen confianza en el líder, y por eso cada vez son menos. ¿Tú no has visto a gays defendiendo al Che Guevara? Sí, claro, pero porque lo dice Pablo Iglesias. Pero ¿qué habría hecho el Che Guevara? Es que claro, vamos a ver, vamos a ver si Rusia es un país en el que los gays no pueden ir cogidos de la mano. Sí, claro, por eso lo digo, que claro, como Pablo Iglesias ya salió, que tiene un argumento prorruso desde el primer día, y yo no me refiero a Podemos, me refiero a Pablo Iglesias, porque de verdad que de Podemos conozco muy buena gente, pero Pablo Iglesias tiene un argumento prorruso desde el segundo día, diciendo que iban a invadir Ucrania en 2 semanas, y yo me acuerdo que les decía a los compañeros de Podemos, que esto no es verdad, que os está mintiendo, evidentemente hacen más caso a Pablo Iglesias que nosotros tres, pero es que después tú ves los eventos que pasan y dices, pero no ves que te lo estoy diciendo, y hay mucha gente que sí, porque ¿qué pasó? De 50.000 a 27.000, algo así, ¿no?
Sí, mira, lo vuelvo a enseñar porque quería seguir hablando de ello. Sí, de 51.000 a 27.000 ha bajado, casi la mitad. Claro, la mitad se van, pero estos 27.000 siguen creyéndose lo que dice. Pero ya seguramente una mitad se ha ido, ya sea por la ley CSC, que hubo un error, por mucho que me digan, hubo un error, y a mí me hubiera gustado que alguien hubiera salido... Avisado por el Poder Judicial. Sí. Ojo, antes de que se promulgase la ley. Estaban avisados. Y posiblemente si decían, mira, nos hemos equivocado porque no habíamos tenido un ministerio en nuestra vida y estamos aprendiendo, no pasaba nada porque todos nos hemos equivocado y había un error, pues bien, sí. No sé, es que... En fin, me parece interesante todo esto. Pero bueno, la gente se va y a lo mejor gente que se va por esto, gente que se va por otra cosa, pero es que el problema es que, claro, a nivel internacional, que es lo que nos incumbe, muchos de los que estamos aquí, nos es una mierda que ahora Podemos está cogiendo este discurso y por el mero hecho de que mucha gente se emocionó con Podemos, no precisamente por ser un partido que defendía tesis que también defiende Putin, sino por ser un partido pues que defendía una igualdad que se puede llegar a entender hace 15 años, 11 años, cuando la crisis financiera. Claro. Luego hay otra cuestión. Irene Montero creo que a veces intenta jugar la carta del rupturismo y juega también una carta que no se debería minusvalorar. Luego voy a hablar de cierto comentario para mí irrespetuoso con los gallegos, pero ahí hay una clave interesante y es: Podemos está disminuido, pero seamos honestos, ¿cuántos militantes puede tener Sumar ahora mismo? Digo militantes, digo bases. Claro, esa es una pregunta trampa. Sabemos lo que tiene Podemos, más o menos, pero sabemos que 27.000 personas estaban al corriente de pago y han votado. Es que creo que es lo que iba a decir Joan Jordi. ¿Sumar qué es? Ahí es donde yo quiero ir. Porque al final podríamos decir cuántos militantes tiene Izquierda Unida, por ejemplo. Que aquí seguramente sí que tendría más que Podemos, ¿no? Que tiene, porque Izquierda Unida está el Partido Comunista. Y aunque habrá pocos, el que es comunista de toda la vida es de carné y es de los que pagan. Del PC. Efectivamente, sí. Pero vamos a ver. Sí, hablad, perdón. Bueno, pero tienen algunos concejales en ciudades. Sí, pero es eso, que Sumar es Compromís, Sumar es Junta Aragonesista, Sumar... A ver, bueno, pero es que ahí es donde entramos en este juego de matrioscas y por eso el título del directo es Podemos y Sumar. He hablado de Podemos, pero Sumar claro, es la otra cara. Pero claro, a Podemos... He encontrado este artículo... A Podemos cuando habla de paz, valiente y patriota, ¿qué existe? Patriota, ¿no? Guay. Habría que preguntar a ver qué patriotismo se refiere. Claro, ¿sería Die Linke? ¿Sería BSW? ¿Qué modelo sería? ¿El de patriotismo que puede ser Die Linke, que ha votado agregar los elementos al presupuesto ligado al tema de defensa porque tienen el pensamiento de Alemania? ¿O respecto de la BSW, que tiene el componente de la antigua RDA, el antiguo SED, y por lo tanto están vinculados de alguna manera a Moscú, a pesar de que el actual sátrapa de Moscú sea como el zar Alejandro III, mucho más que el líder de la Unión Soviética? Pero claro, también, perdón, Xavier, pero es que este debate también va dentro de Sumar, porque en Sumar, vale, tenemos a toda esta gente de Más Madrid que parecen bastante coherentes dentro del tema patriotismo y dentro de este tipo de cosas a nivel europeo, pero que después tenemos a Sirarrigo y a Manu Pineda. Es que ya sé que siempre hablo de ellos, pero es que es gente que no ha condenado los presos políticos de Belarus, y que es gente que Manu Pineda, por ejemplo, estaba haciéndose fotos con los tipos de Palestina, y también y no los pobres sino los de Palestina, los que realmente tienen el poder y que son unos dictadores, bla bla bla, y también se estaba haciendo fotos con Cuba, estaba ya con Maduro también apoyándolo, y tiene de foto de portada en Twitter a Nicolás Maduro, una persona que está torturando gente. Precisamente me das una asistencia para decir lo siguiente: a estas horas las madres de los presos políticos venezolanos, casi 900, están haciendo una vigilia delante del penal del Rodeo, que es uno de los principales centros de detención del régimen venezolano. Llevan toda la semana haciendo vigilias, primero en Tocorón, después en el Helicoide y hoy están en el Rodeo.
¿De acuerdo? A esta gentuza están apoyando algunos cargos públicos de partidos de izquierda españoles. No solo con ministerios. Con ministerios. Efectivamente, pero no solo eso. Es que hay 62 desaparecidos en Venezuela. Hablamos de desaparecidos. ¿Os suena esto? ¿Verdad que nos parece una barbaridad cuando pensamos en los desaparecidos de la guerra civil, de Argentina o de Uruguay? En Venezuela ahora mismo hay desaparecidos por la dictadura. Y esto hay que decirlo. Tengo una pequeña cosa antes del artículo, ya sé que, perdón, porque además el artículo lo me llama Madeno, pero una de las diferencias que a mí me parece bastante interesantes entre Podemos y Sumar es que Podemos, y ahora voy a decir algo bueno de Podemos, pero creo que tampoco está mal hacerlo, Podemos ahora mismo, va de cara. Te dicen lo que son. Te lo dicen. Se reúne con Cuba, se reúne con un par de... Sí, con los taquígrafos, además, con Díaz-Canel, y se hacen la foto. Pero va, se reúne. Es decir, nosotros ya sabemos cómo es Podemos, a nivel internacional. Entiendo lo que quieres decir, pero yo creo que en Sumar, honestamente, hay varias sensibilidades. Por ejemplo, Elizabeth Duval, que acaba de dejar la dirección, ¿no? Y que realmente lo suyo era más la filosofía, ¿no? Porque realmente ella es filósofa. Cuando ella llamó dictador a Maduro, yo estoy convencido de que ella piensa eso. Sí, lo piensa, pero el problema es que su propio partido, nosotros podemos votar a la Duval en las elecciones europeas, pero después el número 4 de la lista te mete al Pineda. Ese es el problema, que en Sumar habrá gente, y en Más Madrid me consta que hay personas que también dicen que Cuba y Venezuela son dictaduras. Y digo militantes, de Sumar. ¿Qué sucede? Que tienes a las personas de Más Madrid, que en el tema internacional, bueno, digamos que los hay, que son demócratas, pero claro, luego tienes al lado a Izquierda Unida, que es el Partido Comunista. Y en el tema interno, nos podemos encontrar con el hecho de que en Podemos ahora manda Madrid. Y lo verifico con un caso reciente en el que se llegó a un acuerdo porque el Partido Socialista, que es muy cachondo, porque cuando quiere puede negociar con el PP, pero cuando no, te pone la cortapisa de que usted no puede pactar nada, ni siquiera presentarle lo que estamos trabajando como propuesta para que la sepan, con lo cual había la única posibilidad para hacer una reforma fiscal en las diputaciones, en el ámbito de las juntas generales, que evidentemente luego aplican las diputaciones. Podía ser o bien con el PP o bien con Bildu, que te van a poner el paquete completo de nacionalizaciones y de todas estas cosas, porque cara al público te presentan un pragmatismo que luego cuando llega a la hora de negociar, quítate, y ahora con la vertiente de que están externalizando a los sindicatos para que hagan la guerra y ellos se presenten blanqueaditos. Pero había la tercera posibilidad, que es con el Carrequín Podemos, que sacaron junteros en 2023, ¿vale? Bueno, pues se negocia con ellos y desde Madrid dijeron, pero ¿qué estáis haciendo, locos? ¿Estáis negociando con el PNV? Si eso es una derechona, demonios, callaros, dejad de hacerlo. Madrid dice que no lo hagáis, pero ya habían preguntado las bases y por 3 puntos más, es decir, 46-43, salió que las bases querían apoyar el pacto con el PNV y dijeron, no es concluyente, no es suficiente. ¿Por qué? Porque lo dijo Madrid. Así que da claro que hay una jerarquía que la que manda es Madrid. Al final acabaron entendiendo que era bueno el acabar pactando y al final acabará entrando en vigor porque las votaciones se están haciendo y han aceptado de que, oye, que las bases han dicho esto. Pero muestra ese centralismo, ese jacobinismo, que esa izquierda, curiosamente, lame franceses, porque les gusta mucho la Revolución Francesa, les gusta mucho la Pepa de 1812, no sé, unos gustos bastante curiosones, que yo no entiendo esa filosofía, tal vez por eso no estoy con ellos. En cualquier caso es importante decir, ya que hablábamos de las guerras de inscritos, a ver, esto es de hace año y medio, pero bueno, declaraban 70.000 y probablemente son menos. Izquierda Unida 18.000 afiliados. Esto se puede acercar bastante a la realidad. Y digo por qué. Izquierda Unida, a ver,
tiene concejales en grandes ciudades, tiene lo que queda del Partido Comunista. Hombre, tienen, por ejemplo, una alcaldía de una capital de provincia, Zamora, por ejemplo, la gobierna Izquierda Unida, ¿no? Es decir, yo me creo que Izquierda Unida, si no tiene 18.000 en todo el estado, no anda muy lejos, ¿de acuerdo? Porque al final, si tienes cargos municipales, tú esto, Joan Jordi, lo sabes, y Juan Carlos también, eso te ayuda a tener estructura y afiliación, ¿no? Es decir, siempre te ayuda. Sí. En cualquier caso, hablamos de que Sumar es un juego de matrioscas porque tenemos el movimiento Sumar, que es el partido político propiamente dicho. Sí, Muad'Dib, Marina Leda, bueno, de eso habría mucho de qué hablar. Algún día hablaré sobre Gordillo y sobre cómo Marina Leda se ha convertido en un parque temático comunista. Tienes Más Madrid, que es un partido autónomo, ojo, funciona como referente del movimiento Sumar, pero si no le interesa, va por su cuenta. Luego, los Comuns son un partido autónomo, aunque se hayan coalido con Sumar. Tú esto lo sabes, Joan Jordi. Y dentro de Comuns también hay partidos, o sea, hay Comuns, y en Cataluña también están los que eran iniciativa, que se han hecho un partido nuevo, y también van por su aire. Efectivamente. Perdón, luego, que te corta. No, luego, por ejemplo, MES, lo que era el PSM de Mallorquín. Vamos a ver, estos van por su cuenta también, son un partido. Y son varios. Perdón que te interrumpa, pero es que son varios, dentro de MES hay más. Sí, no, incluso está Esquerra Republicana, creo, dentro de MES. Luego, Compromís es una fuerza propia, ¿de acuerdo? La Junta también es una fuerza propia. De hecho, una de los elementos importantes de esta pugna es que Podemos lo que busca es comerse algunas confluencias, ¿no? Es lo que Podemos busca. La cosa es que lo consiga, ¿no? Pero el juego, ¿dónde está? En que estas confluencias no se tienen que casar con nadie, Sí. pues van a intentar ir al sol que más calienta. ¿Y qué pasa ahora mismo en las encuestas? Más allá del universo Tezanos, ¿no? Que eso es ciencia ficción y aquí estamos para hablar de cosas serias. La ciencia ficción está bien, pero cuando se habla de ciencia ficción específicamente. Bueno, las encuestas van dando que Sumar se desploma, pero que ahora estaría por encima de Podemos. Y que Podemos sacaría lo suficiente para entrar por Madrid. Es decir, para colocar a Irene Montero de diputada. Esto Y es otros son dos, ¿no? No, pero en Madrid ¿Entran con dos directamente o no? No, en Madrid... No es como Cataluña esto, ¿no? Madrid tendría que mirar, elige, no sé si 37 o 38 ahora mismo. Hubo un momento en el que Rosa Díez estuvo sola. Efectivamente, a ver... Vale, pues no es como Cataluña, me he confundido. Vale. Claro, tú con un 3% por Madrid, que esa es la clave, entrar por Madrid, sacas uno. No es como en las elecciones catalanas, que Barcelona elige 85 diputados y ya vas, entras con dos directamente mínimo. Dos, casi tres, ¿no? Sí. Porque luego por restos, lo normal si sacas un 3% es que entres con 3 por Barcelona. No, ellos están jugando a que más o menos consideran que tendrían efectivamente Muad'Dib, MES Menorca, y creo que hay también un partido de Ibiza que se llama de otra manera. Pero sí. Evidentemente dentro del Compromís está el antiguo Bloc Valencià, está el antiguo... Eso es, lo de Mónica Oltra, y bueno, hay hasta 4 corrientes que, bueno... Efectivamente. Entonces, dentro de todo este juego, la pugna es a ver quién se lleva las confluencias, o si algunas de esas confluencias hacen movimientos. ¿Qué sucede? Cuando tú dices que eres la izquierda de la izquierda, tú te colocas fuera del sistema voluntariamente, ¿no? Y un poco ese es el voto de protesta que quiere jugar Irene Montero como si fuese Sarah Wagenknecht. Pero hay un problema. Sarah Wagenknecht no fue ministra. Bueno, y Sarah Wagenknecht quedó fuera del Parlamento después. Sí, pero vamos a ver, quedó fuera del Parlamento por la legislación alemana. En España habría entrado. Es decir, se quedó a décimas del 5%. Pero bueno, y de hecho, a ver, el BSW tiene presencia en Landers y en ayuntamientos. Quiero decir, Podemos juega a decir,
estos se van a quemar con el PSOE, endurezco el discurso, digo cosas que no podría decir si estuviese en el gobierno, ¿no? Porque, a ver, Podemos, muy combativo fuera de las áreas que gestionaba, tampoco es que fuera, durante el gobierno de coalición con Sánchez. No, y además, ahora que dices esto, la estrategia tan dura que están haciendo, quieras o no, hace que si después hacen una coalición con Sumar, la gente no se los va a creer. O sea, es que Podemos ahora mismo está cogiendo un camino que difícilmente tiene una vuelta atrás, al menos desde mi perspectiva, porque ya ha puesto Irene Moreno como candidata, está criticando muchísimo al gobierno. Sería muy raro que ahora fueran en coalición con Sumar, sería muy raro. O sea, sobre todo cuando eso en el pasado reciente se ha intentado, y creo que comenzó con Galicia, que hubo un acuerdo en el que se llegaron a sentar una serie de bases, y las propias bases, a esos acuerdos de bases, le dijo que no. De Podemos, concretamente, y eso supuso inmolarse. Pero las bases de Podemos esto también lo sabían, y votaron en contra, y de una forma amplia. Sí, y si votaron en contra en ese momento, ahora que hay previsión de tener representación, pues claro, al final pues van a votar aún más en contra, porque... Pero también os digo una cosa, que esta pugna entre Podemos, Sumar, antes con Unidas Podemos, con Izquierda Unida cuando Sumar no existía, ha estado desde el año 2015, desde el 2016, que hubo la primera coalición Unidas Podemos con el Alberto Garzón, que de hecho Alberto Garzón, el único que se fue, y el único que se fue tranquilo sin tener ningún escándalo, porque los demás, madre mía, pero bueno, ese ya es otro tema. Pero desde 2016 hay patadas, golpes, peleas dentro de las coaliciones. La primera de Catalunya Sí que es Pot, que daría otro programa, pero es que yo estaba ahí, y me acuerdo que también la de los comuns, las primeras de 2016, yo me acuerdo una de patadas, Tarragona, Barcelona, Madrid, porque Barcelona decía un candidato, Madrid decía otro, Tarragona decía otro, eran de partidos diferentes, se peleaban entre sí. O sea, esto que estamos hablando de Podemos y Sumar, la pugna de la izquierda del PSOE, este mismo programa lo podríamos haber hecho hace 10 años y realmente es que las conclusiones que sacaríamos serían bastante similares, solo con el cambio de que en ese momento iban juntos porque era como la ilusión, y ahora como están todos peleados y ahora después de tanto desgaste, pues ya mira, para sacar 5, yo si fuera de Podemos, para sacar 3 con lista con Sumar, prefiero sacar 3 con solitario, al menos puedo hacer mi programa y poner mis candidatos. Es que claro, a Podemos no le interesa ahora mismo una coalición, a esto iba, porque mira, antes vas en coalición, sacas un 10%, es lo mismo, además tu votante y tu militante no te entienden. Y que además en aquella época, es decir, hace 10 años, puedo poner un ejemplo de un restaurante que en la entrada puso el cartelón de Pablo Iglesias diciendo, este es el que nos va a resolver todos los problemas. A ver, ¿tú estás loca? Poner eso en un restaurante que en teoría tienes que incorporar todos los comensales que puedan ser de izquierda, de derecha, de centro, es un negocio. No puedes andar espantando a la mitad de la clientela o al porcentaje que sea. Pero parece que había ese concepto de estos cuando llegan al gobierno van a hacer de todo, van a derribarlo a los malos. Y... En mi pueblo es mucho más cañí, Juan Carlos. Hay uno que puso el cartel de Abascal en la cristalera del bar. Y no es de los que menos trabajan, Y bueno, y además hizo... Y el Rayo lo hizo, Recuerda el Rayo que invitó al... Sí, no, pero además ha hecho una nueva incorporación, que es poner en el toldo 2 banderas españolas, ¿no? Pero mira, bandera española se puede entender. No, la foto de Abascal, por favor. El cartel, no. Pero lo tuvo meses, Y bandera española con la foto de Abascal. Abascal, ese señor que recibe dinero de un banco húngaro. Es que mira que con Pedro Sánchez podría tener diferencias, pero con esto le aplaudo, que de decirle estas cosas, o sea, me hace gracia porque, bueno, esto ya sería también abrir otro melón, ya daría para otro programa. Pero esto de Abascal con la bandera de España, poner la bandera de España está bien, escucha, si te sientes de España, bien, no lo veo mal. Dice aquí Muabdi, yo cuando tenía un bar no podía tomar partido por nadie a priori ni en el fútbol. A ver, sí y no, y te digo por qué, Muabdi. Además, entiendo lo que quiere decir, yo conozco el sector y algo te puedo decir. No lo puedes hacer públicamente con mucha gente delante. Luego en petit comité.
Si hablas con alguien con quien tienes una cierta confianza, la gente se suelta, ¿eh? Pero bueno, esto es como todo en la vida. Te pasa en un bar, te pasa con un compañero de trabajo, te pasa con los amigos, es decir, pero sí, en principio si tienes un negocio, de entrada no vas poniendo eso. Sí, en principio, salvo que sea el bar de Vox, en principio no te vas a encontrar con Abascal. En principio. Eso es lo que quería decir, porque me acuerdo que en Tarragona había los bares de la CUP, aún están, que claro, tienen los carteles de la CUP, pero claro, es que la clientela es de Target, o sea, sí, que es como los canales de YouTube. Que al final bueno, a ver, yo por ejemplo sé que el mío es un canal de nicho, bueno, porque directamente tampoco voy a invitar a un tipo que me diga que Díaz Canel Maduro es bueno, ya directamente, ¿no? No, pero bueno, digamos que yo asumo que mi canal es más de nicho, por ejemplo, que F98, que es más plural en las opiniones, ¿no? Pero mira, en Santiago también hay bares específicos del ámbito nacionalista, y te puedo decir 3 o 4, sin pensar demasiado. Bueno, los Batzokis de Euskadi. Sí, bueno, pero eso ya es la sede del PNV, que normalmente, corrígeme si me equivoco, lo que es la parte de bar suele estar subcontratada, ¿no? Sí. Es una concesión. Claro, que la tiene. Y la gente que va sabe lo que va. Que no creo que alguien de Vox vaya a un Batzoki a comer, También. No, pero gente del PP de pueblo que vaya a tomarse un vino en un Batzoki, tampoco en principio lo van a mirar mal, Seguramente no, pero me refiero a la gente más Vox, Podemos. No veo a la gente de Podemos o de la CUP yendo al Batzoki a tomarse. No, eso no lo creo, pero Juan Carlos, ¿tú crees que si Andrade se va de potes a alguno de los Batzokis de Getxo, lo van a echar a patadas? No. Lo único que se le diría, en el caso de que se le ocurriera, que creo que es inteligente y no se le ocurrirá, oye, ese señor que está ahí, me lo quitas porque me está ofendiendo. No, a Sabino se le tiene en los Batzokis porque evidentemente es parte de la iconoclastia del sitio. Es el fundador de la casa. Así que estas cosas, pues evidentemente se saben, y cuando vas al bar del Partido Socialista, pues igual te encuentras a Ramón Rubián o al actual, o a Pedro Sánchez. Pues ya está. Pablo Iglesias poseyó. Hombre, debo decir que solo he estado una vez en una casa del pueblo, ¿no? Y además no por motivos estrictamente políticos, sino por temas asociativos. Bueno, yo sabía dónde entraba, ¿no? Es que claro, tienes que saber dónde vas. No, a ver, me trataron con una educación exquisita, nada malo puedo decir, de aquella vez, como cuando me invitaron también por temas asociativos a la sede de un partido político independiente, también me trataron muy bien. Y como ya vamos avanzando y nos acercamos al final, yo quiero hablar sobre un tema que me molesta, y no es por ir de ofendidito, sino que hay comentarios que molestan y que se dan por supuestos por parte de cierta gente, y me encuentro que no solo de la derecha española, ¿no? Y esto tiene que ver también con la asamblea de Podemos, por eso lo he querido poner, ¿no? Vamos a ver. Y como gallego no lo puedo dejar pasar. Esto es el viernes, ¿de acuerdo? Podemos arrancó este viernes su 5ª asamblea para reivindicarse frente a la izquierda riquiña de Sumar. Vamos a ver. A ver, señores de Podemos de Madrid, porque quiero pensar que Isabel Faraldo no dijo eso ni piensa eso. Es más, creo que Isabel Faraldo es más inteligente y no piensa eso. Riquiño es un adjetivo que se utiliza en gallego para dirigirse a alguien que es amistoso, a alguien amable, a alguien amigable. ¿Qué sucede? Que estos señores y señoras utilizan el adjetivo riquiño como sinónimo de sumiso. Y esto me demuestra 2 cosas. La primera, que antes de decir las cosas tenéis que leeros el diccionario. Y la segunda, que habláis de plurinacionalidad, pero cuando utilizáis terminología con los gallegos, sois iguales que Rosa Díez. Iguales. Cuando Rosa Díez habló de gallego en el sentido peyorativo del término, estáis haciendo lo mismo cuando habláis de la izquierda riquiña refiriéndose a Yolanda Díaz.
A Yolanda Díaz la podéis criticar por muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero, por favor, quitad vuestras manos de nuestro idioma. No nos faltéis al respeto, porque luego os extrañará que en Galicia un tercio del Parlamento sea nacionalista. Pero ¿cómo no lo va a ser? Si lleváis desde el siglo de oro utilizando terminología que nos degrada. Y en esto, con perdón, pero sois exactamente lo mismo que la derecha española. Quería decirlo porque considero importante que los adjetivos se utilicen correctamente. Y si no saben utilizar adjetivos en gallego, que se abstengan. Sí. Perdón, pero lo tenía que decir. Es interesante e importante porque eso denota también una posición respecto de otros elementos que son igualmente importantes, ya sea financiación autonómica, sea el tema de la policía que está en la ley, pero luego si hubiera una financiación autonómica propia, no diré un concierto, pero algo distinto, algo mejor para Galicia, tal vez se lo pudiera permitir y pudiera haber ese elemento. El tema de la P9, que evidentemente Podemos no creo que pueda ser tan decisivo, pero puede decir cosas o otras transferencias que Galicia requiere. Pero más allá de eso, Yone Belarra era la candidata por Navarra. Pero como sabía que no iba a salir lo mismo que Pasionaria cuando le propusieron en el 77 ir por Vizcaya y dijo, ¿estáis locos? ¿Queréis que no salga? Y ella fue por Asturias, siendo de Gallarta, siendo de la margen izquierda, siendo de Vizcaya. Pero por Asturias salía, por Vizcaya no. Por lo tanto, ahí nos encontramos con Yone Belarra yendo por Madrid. ¿Por qué? Porque era la líder de Podemos. ¿Por qué? Porque lo dijo Pablo Iglesias. ¿Y por qué lo dijo Pablo Iglesias? Porque dijo que iba para Madrid a las elecciones para intentar remontar. Sí, remontó un poquito porque tenía 7 y sacaron 10, pero eso no fue suficiente y se fue para casa. Ahí, en ese momento, es donde, en teoría, quien lidera es Yone Belarra. Pero no era la líder de nada. Con lo cual, ¿quién es el machirulo opresor dentro de Podemos? ¿Quién es el que manda? Irene Montero, cuando pasaron las elecciones, lo que pidió es, yo soy ministra de Igualdad, quiero un ministerio, el Ministerio de Igualdad. Esos que iban en contra de las moquetas, de los sillones. Es alucinante, es increíble. Y cuando Pablo Iglesias, que fue la que... no sé cuál es el pronombre que hay que utilizar con Pablo Iglesias, lo que sea, fue el que designó a dedo. Cuando se fue a Madrid a las elecciones contra Isabel Díaz Ayuso, dijo, quiero que mi heredera sea Yolanda Díaz. Y no puede alegar desconocimiento, estaría insultando a sus militantes, a sus inscritos, a sus votantes. Tú, Xavier, lo sabes perfectamente. Yolanda tenía un papel en Ferrol, tenía un papel en el Parlamento de Galicia. Sabía perfectamente todo el mundo, o lo podía saber, respecto de lo que había hecho dentro de Galicia en las confluencias. Cómo las había dinamitado de dentro. Cómo se había liado con un traidor en ese momento como era el señor Beiras. Con lo cual, quien no sepa esto, y por supuesto, Pablo Iglesias, si no lo sabía, es porque es un cepote, por lo tanto, entonces nos podemos encontrar con que está mintiéndose a sí mismo, a los inscritos, a todo el mundo, porque Yolanda Díaz era un personaje conocido. Así que ahora no vengan a hablar sobre Yolanda Díaz como si no le hubieran hecho ese favor, la hubieran puesto y encima, no siendo la candidata de Izquierda Unida, la hizo ministra él, Pablo Iglesias. Con lo cual todo se tiene que conocer, todo ese bagaje y tenerlo bien claro, porque algunos querrán hacer adanismo y no podemos aceptar ningún adanismo de nadie. Aquí tenemos un hilo interesante de Muabdi, al que luego ha respondido Joan Jordi, ¿no? Noticia del Español, el gobierno teme que Podemos reviente la legislatura rechazando iniciativas en su guerra con Sumar. Sí, considero que es un temor razonable, y respondió Joan Jordi, pues que PSOE busque Junts, no le queda más remedio, a lo que Muabdi respondió, si Podemos vota en contra con Junts, no suman mayoría. Vamos a ver, el problema en parte no hay presupuestos por Podemos. Sí, no los hay por Podemos. Bueno, tampoco es que el gobierno se haya esmerado demasiado, ¿eh? Por eso digo, hay otros culpables, pero entre los culpables está Podemos. Sí, bueno, evidentemente. Un pequeño apunte sobre lo que decíais de Yolanda Díaz.
que al final Yolanda Díaz venía de Izquierda Unida, y Izquierda Unida con Podemos, es decir, desde el primer día que les estorbó a Podemos, Es que no nos ponemos manos en la cabeza, pero Izquierda Unida con Podemos nunca habían tenido una buena relación, y van porque se No les quedaba necesitaban. otra. Alberto Garzón tuvo que meterse en 2016 porque habían quedado reducidos a la nada, sí. Y de primeras Garzón no quiso, y quiso ir solo, y de hecho... En 2015. Y de fueron hecho... solos. Exacto, y para mí he de reconocer que creo que fue un error, porque después se unieron con la esperanza de ganar, no ganaron, y a lo mejor Izquierda Unida, si no se hubiera metido con Podemos, ahora sería un partido más grande que Podemos, viendo cómo ha ido todo el asunto después, o hubiera buscado alguna fórmula con algunos otros partidos, etcétera, pero sin Podemos. Pero bueno, esta es estrategia política. Después una pequeña cosa, Ion Belarra fue por Madrid. Recordar que en Cataluña, que tenemos el caso de Orriols, que fue por Girona como candidata, que era la primera vez que pasaba algo así, fue por Girona, entró, y por Barcelona sacaron un 2,9, que Orriols llega a ir por Barcelona, y posiblemente hubieran entrado por Barcelona. Sí. Es que añado el detalle. De los 5 que en teoría iban por Madrid de salida, estamos hablando de julio del 2023. En mayo de 2023 hubo elecciones municipales en la ciudad de Madrid y autonómicas en la región de Madrid. ¿Cuánto sacó Podemos? 0 y 0. Con lo cual, lo lógico en cualquier partido del mundo sería: no has sacado nada, no tienes ni uno en la lista de salida. Y le pusieron 1. Y Podemos eligió que fuera Yone Belarra, que podía haber repetido por Navarra, pero no salía. Con lo cual la pusieron a Yone Belarra para que saliera. Y además dijeron: pero es que la auténtica líder es Irene Montero, porque es la exministra de Igualdad. Con lo cual estáis haciendo de menos a Podemos por no poner a Irene Montero. No, lo estáis haciendo vosotros, poniendo a Yone Belarra, quitad a Yone Belarra, poner a Irene Montero. Ah, no, que es que queréis 2. Cuando habéis sacado 0 concejales y 0 diputados en la asamblea el mes anterior, no hace 4 años, el mes anterior. Con lo cual todas estas cosas evidentemente deben de ir sumando, pero claro, como lo tienes que contar cada vez que esta gente diga una cosa, pues el historial es tan largo que al final pues no puedes decirlo, y menos en un minuto. Hay un detalle importante, interesante, que decía antes Joan Jordi, y yo ahí puedo apuntalar. A ver, Yolanda Díaz siempre ha sido una persona muy autónoma. Y cuando digo muy autónoma, me refiero también con respecto al Partido Comunista, también con respecto a Izquierda Unida. En el momento en que ha visto que, como se diría en catalán, això li feia nosa, o que le suponía un lastre, si ha tenido que salir de ese espacio, lo ha hecho. Quiero decir, es que hay que entender que Yolanda Díaz al final es un personaje de poder. Yo no digo si esto está bien o si está mal. Yo defino al personaje político, ¿de acuerdo? No entro en cuestiones personales, pero tú ves lo que hizo en la Alternativa Galega de Esquerdas con Beiras. A ver, el activo electoral en 2012 era Xosé Manuel Beiras, no nos engañemos. Gracias a eso y gracias a ir de número 2 de Beiras, ella luego se pudo forjar una carrera política estatal que de otra manera no se habría forjado, porque sin Beiras no habría entrado en el Parlamento. Además, recordemos que en Galicia tú tienes que sacar como mínimo el 5% de los votos en una circunscripción para entrar, por ley electoral. Entonces, Izquierda Unida era imposible que lo hiciera eso solo. No, se quedaban con un 2%, poniéndola a ella como candidata y siendo, también he de decirlo, el mayor activo electoral y de imagen de Izquierda Unida en Galicia, ¿no? Porque había sido teniente de alcalde en Ferrol. Luego, y esto también nos habla mucho de las vinculaciones que tiene Yolanda Díaz, es que donde tiene mucho predicamento es en comisiones obreras. Pero claro, es que esto le viene de familia. ¿De acuerdo? Es ya hija de un sindicalista importante de comisiones obreras. Y si nos damos cuenta, una de las críticas que hace Podemos, que realmente ahora mismo Comisiones Obreras está sirviendo para nutrir de cuadros a Sumar, ¿no? Claro, esto es interesante, ¿no? Y veo como
no sé si cómo lo veis vosotros, pero como un momento de definición, ¿no?, del espacio de izquierdas. Es que Podemos era antisindicatos, o sea, lo digo por experiencia propia, ¿no? Mira, ha sido sin querer que he venido al directo y realmente, Sí. Xavier, te estoy hablando con algún conocimiento de causa. En 2016, cuando estaba en iniciativa, teníamos una iniciativa muy, muy puesto con el rollo sindical, o sea, muchísimo, y después teníamos a Podemos que estaban casi en contra de los sindicatos, y yo me acuerdo que había sindicatos, comisiones UGT, y me acuerdo que había una bronca con el tema sindicatos. O sea, alguien de iniciativa que me decía, mira, que los de Podemos están en contra de comisiones obreras, pero ¿qué dice? No tienen ni idea. El de Podemos es que los sindicatos chupan todos del bote, no sé qué. Había esto en 2016. Este debate ya existía. Lo que pasa que muchas cosas hacia afuera no se decían. Y muchas cosas hacia afuera se escondían porque, claro, era el momento de la ilusión, era el momento de asaltar los cielos. Era como decía Moab, el tirón de Pablo Iglesias, estaba el tirón de Pablo Iglesias, y todo se escondía detrás del tirón de Pablo Iglesias. Y también un poco de Alberto Garzón, que gestionaba muy bien estos equilibrios. Pero claro, ahora que los resultados van mal, pues claro, sale el tema de los sindicatos. Pues sí, es que es un tema que siempre había estado ahí. Y me acuerdo perfectamente de estos debates. Y un momento, respondiendo a Moab, sí, que decía que IU representaba a la vieja izquierda, sí, tienes razón. Yo lo que me refiero es que si se hubiera mantenido en el poco ese tiempo con 2, 3, 3, 3, ahora después hubieran resurgido. O sea, es cierto que en ese momento Izquierda Unida no tenía mucho que tirar, pero resistieron, y a lo mejor si se hubieran mantenido al margen de Podemos, les hubiera salido un poquito mejor la jugada. No sé, esto ya es política ficción, ¿eh? Sí, es una posibilidad, pero dice Muad'Dib, IU representaba la vieja política. ¿Cuándo uno se convierte de joven y fresco en viejo? Porque han pasado 10 años desde esas confluencias que en 2015 hicieron partícipe en las elecciones municipales. 10 años. 10 años. Con lo cual nos encontramos con el hecho de que igual entonces en 2014-2015 se le podía juzgar a Podemos por sus intenciones, por su vocación, del ideal que pudiera tener. Pero ahora no. Ahora hay un bagaje para Yone Belarra, que ha sido cargo institucional, para Irene Montero, que ha sido cargo institucional, para Pablo Iglesias, que ha sido cargo institucional, y para mucha otra gente que compone los cuadros de Podemos, que han sido cargos institucionales en cualquier nivel que sea. Con lo cual no podemos, nadie, juzgar a Podemos actualmente en base a sus intenciones, a sus aspiraciones, sino explicar qué es lo que han hecho, cómo están proponiendo y por qué seguramente van a traicionar, porque el mensaje que dieron antes de ser cargos públicos es muy distinto del que tuvieron siendo cargos públicos. Sí. Y todo se fue, o sea, me acuerdo que una de las razones por las cuales la pérdida de votos es que jugaron muchísima con la ilusión de la gente, y eso en política puede ir bien a corto término, pero nos enseñó que a largo término esto va mal, porque jugaron tanto con la emoción de la gente, del si se puede, del TikTok, del no sé, bueno, un montón de cosas, que esto era la parte que aquí también digo, la parte un poco buena de Izquierda Unida, iniciativa, esa vieja política que no jugaba tanto con las emociones, que era más de teoría, de programa y tal, y claro, se lo podemos con el discurso esto de que vamos a saltar los cielos. Era claro, Julio Anguita. Es normal que baje. Era Julio Anguita, programa. Claro, eso es Julio Anguita, que por muy de acuerdo no que estés, al final te fías de él. Te fías de él, sabes lo que es. Sí, al final seguramente algunas cosas podemos estar en desacuerdo, pero, hostia, al menos no se jugaba con la emoción de la gente. Es donde voy. Yo cuando me refiero a fiarte de alguien, no me refiero a que estés de acuerdo con él. Me refiero a que lo ves venir. Exacto. Y al final también, ¿no? Porque al final estamos hablando mucho de Podemos y Sumar. Creo que a lo mejor una de las cosas que les diferencia más a los dos partidos es esa. Y es una sensación que estoy teniendo ahora durante el debate, ¿no? Pero a la tertulia o el coloquio que estamos teniendo aquí. Al final, Sumar puede que quede un partido más aburrido, más viejo, pero también es un partido que de gestión, que te puede hablar más de lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer, que exceptuando algunos idiotas que hay por ahí, que también, pues unos, bueno, con el tema del Europarlamento y todo eso, pero Podemos ahora, por ejemplo, el discurso que está haciendo, la paz, porque es la paz, porque tal, al final no deja de ser otra vez, están jugando el discurso emocional, y por eso decía
y ya acabo porque tío, no me gusta aquí enrollarme, que después venís a mi canal y solo tenéis un minuto. La cuestión es que Podemos está jugando otra vez el mismo juego que les hizo caer. Están otra vez jugando con la emoción, con el vamos a saltar los cielos otra vez, nosotros somos los únicos que podemos transformar esto, así que hay que tirar adelante. Bueno, y después, si ahora Montero tiene un buen resultado, ¿qué va a decir a su militancia en 3 años? Porque es lo mismo que ha ocurrido. ¿Cuántos años llevan perdiendo votos? ¿Alguien me puede decir cuántos años llevan perdiendo votos? Es que no se dan cuenta de que de jugar con las emociones cansa. Que le pregunten a Puigdemont también. Es que claro, la nueva política lo que ha hecho es emocionar a la gente y después frustrar a todos, y ahora están votando a Vox y Alianza Catalana. Es que ¿qué os esperabais? ¿Qué os esperabais? Mismamente en el Parlamento Vasco llegaron a tener 11 diputados, lo cual es una barbaridad, bajaron a 6 y ahora no está Podemos en el Parlamento Vasco. Sí, y tiene uno Sumar que sacó por Araba, si no recuerdo mal. Sí. La izquierda de toda la vida, la de los sindicatos, la del abuelo que era obrero de fábrica, la de Uriz, al final estos también están. Sí, pero vamos a ver, pero bueno, yo es que, a ver, hablo de Uriz porque es de la familia y es de la casa, ¿no? Sí, pero bueno, no me refiero a Uriz, pero me entendéis. Uriz ha sido obrero toda la vida y de izquierdas toda la vida, vamos a ver. Eso lo sabemos. Es decir, sí. Y es ese prototipo de votante de izquierdas, sí. Son los de la película del autobús 11, por ejemplo, de Barcelona. Esa gente de barrio obrero humilde, que al final su representante lo tienen, siempre estará ahí, porque al final es el tío del barrio, el del vecino, de izquierdas, cercano, porque al final la izquierda como ideología, si lo hacen más o menos al pie de la letra, con estar cerca de la gente y tal, pues es una cosa que se puede entender muchísimo, que muchísima gente la vote. El problema es que Iglesias jugaba con los sentimientos de la gente, y eso es feo, sea de izquierdas o lo haga Iglesias, o sea de derechas y lo haga Santiago Abascal, que hace lo mismo, y que por eso también no nos gusta y que por eso también nos peleamos con Vox, porque hacen lo mismo, de apelar a la moción. Iglesias hacía lo mismo. Pues lo mismo. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer si os parece, una última intervención de resumen, y así como, bueno, ya llevamos 1 hora y 20 de directo, creo que la gente que quiera tener una imagen aproximada la va a poder tener, ¿no? Así que hacemos lo siguiente, ya una última intervención de conclusiones o de coche escoba por si nos hemos dejado algo por decir, ¿no? Juan Carlos. Pues que el hecho de tratar de polarizar otra vez dentro de la propia, entre comillas, izquierda, para decirle a Sumar, echándole, porque esto ya lo hicieron con Errejón, a la hora de decirle, va a ser ministro con el PSOE, va a ser candidato con el PSOE, decirle a Yolanda Díaz, esto no va a ser candidata con el PSOE, es lo mismo, es volver al mismo rollo para ponerse en monopolio, en régimen de monopolio. Ellos son la verdadera izquierda, la única izquierda que existe, para presentarse ante el electorado con una fachada, con una imagen. Tratan de eso. No sé si el electorado les va a comprar eso o no. Yo no voy a si lo van a hacer o no, sino, evidentemente, decir por qué son unos falsarios, por qué son unos hipócritas y por qué el debate está viciado y por qué es en buena medida absurdo, porque en realidad cuando si ellos mismos tienen que juzgar con un baremo marxista-leninista, como por ejemplo hace Michael Bolsensky en su libro La nomenclatura, los privilegiados en la URSS, que lo publicó en 1980-81, haciendo un análisis marxista sobre lo que pasaba en la URSS, haciendo un análisis marxista sobre lo que pasa en Podemos, la cosa no les saldría muy bien, con lo cual tendrían que hacer contrición y revisar sus propios postulados en base a lo que han ido haciendo en los últimos años. Y por terminar con algo, resulta ciertamente curioso que hayan nominado y presentado como candidata a Irene Montero para presidenta del gobierno, cuando no hay unas elecciones y en teoría no hay nada que quema más que elegir a un candidato para unas elecciones que no existen. Muy bien. Pues Joan Jordi, tu última intervención. Pues bien, he venido a esta tertulia un poco de paso porque he de reconocer que cuando pedí el link era para verlo, no para entrar, pero bueno, me has hecho de entrar y no tenía nada que hacer y he entrado, ¿no? Y casualmente pues hemos hablado de un tema que hace muchos años
pues posiblemente te hubiera dado una mejor visión, y ahora pues te la puedo dar con más perspectiva de la edad que tengo, ¿no? Antes desde dentro, ahora pues cómo era. En todo caso, quiero terminar esta tertulia, este coloquio de hoy, diciendo que en Podemos y en Sumar, que hemos hecho bastante crítica a los dos partidos, hay gente muy honesta. Hay personas que son sindicalistas, hay personas que están en mareas pensionistas que quieren mejores pensiones, o personas también que quieren una mejor sanidad pública. También hay los jóvenes que quieren una universidad que sea para todos, o hasta profesores, en fin. Hay una gran cantidad de gente que protesta por sus derechos de forma completamente legítima y que en muchas ocasiones hasta podemos apoyar. Aquí el problema es que Podemos está jugando con las emociones de la gente, como ya pasó en 2015 y personalmente ya lo sufrí. El problema es que están poniendo encima de la mesa cosas como la paz o cosas como estamos en contra de las armas, que tener pistolas es negativo, cuando al final esto es lenguaje muy simple y hasta insulta a la inteligencia de todos estos que están aquí. Al final, como hemos dicho al principio, y creo que cerraré como mi primera intervención, es legítimo no querer tener a Estados Unidos como aliado, pero si no tienes a Estados Unidos como aliado, tú tienes que defenderte de alguna forma. O al revés, es legítimo estar en contra de las armas, pero a la vez también tienes que tener alguna defensa por si acaso los dictadores de Rusia y de China nos quieren atacar. El de Rusia está atacando un país europeo, el mismo país que mete a la cárcel a los opositores que protestan por unas pensiones dignas o por un sistema educativo digno. Rusia mete a la cárcel a esos activistas, los mismos que están en Podemos, ¿no? En fin, termino así diciendo que de verdad no seáis cabezotas. Si alguno de Podemos os escucha, no seáis cabezotas. En mi caso no estoy en contra de Podemos, sencillamente estoy en contra de estos líderes que no tienen en cuenta que esto que hablan de la paz y esta simplitud pues tapa todo lo bueno que pueden tener los militantes de Podemos. Me parece una buena conclusión en tanto en cuanto hay que diferenciar el discurso o la idea de los individuos. Es decir, por supuesto que hay personas honestas tanto en Sumar como en Podemos que tienen buena fe y tienen una posición política que puede ser respetable, ¿de acuerdo? Yo, en lo personal, tengo que decir que aunque no la conozco, no tengo mala opinión de la portavoz de Podemos en Galicia, de Isabel Faraldo. Y hay muchísimas cosas en las que no estoy de acuerdo con ella, pero puedo diferenciar lo que es la persona o cómo se proyecta políticamente de las ideas. Ahora bien, sí es importante también poner negro sobre blanco determinados discursos, porque son discursos que pueden hacer daño, ¿no? Y hay que decirlo. Entonces, yo os quiero dar las gracias a ambos por esta casi hora y media de tertulia, muy interesante. Uriz, nos vemos mañana en el canal de Joan Jordi, en F98. ¿No? Seguiremos ahí y nada, si os ha gustado este directo, pues ya sabéis, comentad, compartid, dadle al me gusta o suscribíos, y si os queréis hacer miembros, por 0,99 euros al mes podéis hacerlo en el canal de Xavier y veréis los vídeos antes. Joan Jordi los puede ver antes, por ejemplo. Nada, un saludo y nos vemos el próximo.